Hola, hola, buenas tardes. Yo soy Luisa Osorio de la librería Happy Books. Hoy estamos desde acá, desde nuestra cueva de libros, con Claudia Uribe. Claudia, muchas gracias por estar aquí, agradecidos de estar aquí y con estas personas que son tus seguidores. Qué rico que vinieron a acompañarnos hoy. Bueno, Lu, muy contenta de estar en este espacio. Para las personas que nos están viendo a través de redes sociales, por favor nos confirman si se está escuchando bien. Si no, por ahí nos pueden escribir. Tenemos al equipo detrás de los celulares. Sé que nos vemos repetidas, pero Y este live va a quedar guardado, te pongo en colaboración, sí, para sí, que sí. quede también en tu cuenta y pueda llegar a más personas. O sea, Claro si que sí. ustedes saben que hay alguien que quiere, necesita tener esta información tan valiosa que tiene Claudia para contar y que está en su libro, que es de lo que vamos a hablar, porfa, lo comparten. O sea, la generosidad es de personas lindas, así como Claudia, que ha dejado mucho de su conocimiento aquí en este libro. Haz que el dinero trabaje para ti, descubre el método Vortex y construye paso a paso tu plan financiero y de inversiones. Yo debo presentarte y voy a leer lo que dice acá en esta solapa. Yo les preguntaba, ¿hay que presentar a Claudia? No, ya la conocemos, ya la seguimos, ya. Pero igual vamos a presentarla. Voy a leer lo que dice en el libro, que es un libro de intermedio. Aquí está lo mismo que está disponible aquí en Happy Books. También lo pueden comprar en happybooks.com.co, lo tenemos a todo el país, o aquí en nuestra librería en el Centro Comercial City Books. Entonces, Claudia es asesora financiera certificada y vigilada, experta en finanzas e inversiones y creadora del método Vortex, una metodología que desarrolló a través de su experiencia personal, formación académica y la guía de mentores nacionales e internacionales. Ha logrado acompañar con educación financiera a más de 89 empresas en Colombia y América Latina, beneficiando a sus más de 30.000 colaboradores. También ha formado a más de 2.000 estudiantes y entrenado a cientos de asesores financieros. Gracias, gracias. Y esto sumando, ¿no? Creciendo cada minuto. Maravilloso. Eso nos encanta. Todos quienes están pasando por el centro comercial, bienvenidos, se pueden quedar. Estamos conversando con Claudia Uribe, autora de este libro, Haz que el dinero trabaje para ti. De verdad que es un paso a paso, un ABC. Yo creo que es un libro para expertos en finanzas, para los que no sabemos tanto, porque de verdad que deja, o sea, está muy explicado, ella pone las fórmulas, pone preguntas, explica todo muy Simuladores, también con los pueden QR. aplicar a una asesoría, pero tienen que buscar la información. No les voy a decir qué página. Tan fácil no es. Claudia, tu experiencia, yo creo que es un caso de vida inspirador. Eh, Tú lo cuentas en el libro, algo cuentas de esa experiencia, esa ida a los 30 a Londres. Yo me fui a Barcelona, fresca, estamos en las mismas. Ese querer cambiar, ese querer tener un aire nuevo. Tú lo hiciste en Londres y eso cambió tu vida en dos. ¿Qué quieres contar un poquito de lo que aquí nos estás contando, de todos modos, que abriste y nos contaste cosas? Yo quiero contarle a las personas que para mí ha sido un proceso muy bello haber escrito este libro, porque pues yo aquí pongo parte de lo que es cambio, de mi historia de vida, y contarles el por qué nace la metodología que les comparto en el libro. En el año 2016-2017 yo estaba pasando por una crisis muy difícil. Yo llevo 18 años trabajando, de los cuales 16 en el sector financiero, 13 liderando equipos de trabajo. Y en el año 2016 yo me desconecté no solamente del mundo financiero, sino también pues de muchas cosas. Ese fue el periodo en el que estaba en proceso de separación. Y pues uno empieza muchos proyectos sin pensar que ellos se van a acabar. O sea, uno no empieza un emprendimiento pensando que va a llegar a su fin, ni se casa pensando que se va a divorciar, y mucho menos empieza una carrera pensando que va a dar un giro de 180 grados. Ese año les quiero, o sea, esa parte no la cuento en el libro, pero pues espero contárselos en otro. Durante el año 2017-2018 yo me metí en un negocio, renuncié al mundo financiero, o sea, me tatué medio cuerpo literal. Abrí 3 estudios de tatuaje, 2 acá en Medellín, en Provenza, uno, otro en Vía Primavera, abrí otro por la Clínica El Country en Bogotá. Y claro, toda mi comunidad, mis amigos, mi familia me dijeron que estaba absolutamente loca, y sí, estaba muy loca porque pues estaba pasando por una crisis. Y debo decir que para mí ese proceso fue un aprendizaje grande. Me había recién separado, cometí errores que uno no se los desea a nadie, pero también me siento bendecida porque esos errores hicieron que empezara a cuestionar
qué era lo que estaba pasando en mi vida que no estaba bien. Y lo que no estaba bien era que yo no estaba realmente conectada con mi propósito. Después de llevar tantos años trabajando en el sector financiero, me di cuenta yo, venía, ¿a mí por qué me echaron de un banco por enseñarle a la gente? No fue en ese momento, sino antes, por enseñarle a la gente a no endeudarse. Teniendo yo 22, 23 años, en mis primeros trabajos, pues a mí me tocaba ofrecer créditos en el banco en el que trabajaba. Pero yo me daba cuenta que las personas no tenían idea de cómo utilizar las deudas, incluyéndome a mí, ¿no? La primera tarjeta de crédito que yo tuve para mí fue una pesadilla. La llenaste más no poder. Ay, que me gasté el cupito completo en una pinta de ropa que ni siquiera hoy compro en esa marca. O sea, con decirles eso. O sea, yo entro y yo, ay, no, todavía sigue estando caro. Y hoy tengo unas finanzas muy sanas y muy buenas, pues. Y ni siquiera digo, entro a comprarme algo ahí. En ese periodo de mi vida, eh, pues yo no estaba bien. No estaba bien ni emocionalmente, financieramente entré en un declive terrible porque lo que me quedó de la separación lo invertí en esos negocios. Y empezaron a pasar una serie de cosas muy personales que no les voy a compartir el día de hoy, pero se los dejaré para chisme después. Que dije, no, o sea, todo mal. Y yo tenía un viaje previamente programado realmente para Barcelona. Era para ir a hacer una pasantía de una maestría que yo estaba estudiando. ¿Cómo Barcelona acoge a este tipo de mujeres? Y resulta que ese viaje era de 15 días. Ese viaje de 15 días se convirtió en un viaje de 1 año y 2 meses. Las personas dicen que se necesita mucho dinero para lograr lo que uno quiere. Y la verdad es que uno lo único que necesita es ganas. Yo me fui con 12 millones de pesos en el bolsillo y duré viajando 1 año y 2 meses. Fue la primera vez que dejé a mi hijo viviendo con su papá. Él tenía 14 años. Y para mí fue un reto gigante porque nosotros nunca nos habíamos separado. Y particularmente yo le cuento a mi familia, ¿cierto? Le cuento a mis hermanos mayores, que menos me lleva 10 años, y yo les dije, pues obviamente ellos sabían por el proceso por el que yo estaba pasando, y les dije, yo me voy a ir a hacer esta pasantía, pero yo necesito, o sea, yo no quiero estar acá. Y no era que yo estuviese buscando ir a quedarme en ninguna parte, porque yo no sé por qué, pero yo nunca he tenido ese sueño de que me quiero ir a quedar a alguna parte, nunca. O sea, como que amo demasiado mi tierra y siento que hay tantas cosas por hacer acá, que por allá todo es muy bonito, pero aquí me siento en mi hogar. Entonces, simplemente estaba buscando escapar, pero lo que uno no sabe es que nos lleva los problemas a todas partes. O sea, uno se puede ir para la Conchinchina y allá se llevó el problema. Sí. Y empiezo yo este viaje que o sea, hizo que me diera cuenta, primero, de que en realidad yo no estaba haciendo nada bien con mi vida financiera, pero también que no estaba haciendo lo que realmente conectaba conmigo. Y era ayudarle a las personas, o sea, pero desde la genuinidad, o sea, desde algo que realmente le pueda ayudar a cualquiera, o sea, que cualquier persona que lo haga, lo logre aplicar. Y en medio de ese desespero, yo estando en Londres, empecé a estudiar trading. Yo llegué allá y ya estaba estudiando trading. 4 meses después de haber empezado, o sea, ojo pues que yo llevo 18 años en el sector financiero, trabajando en fondos de inversiones, y entonces uno dice, no, trading fácil, eso, si yo ya asesoro a personas, esperemos un momento. Uno piensa que porque uno sabe de finanzas y sabe de inversiones, imagínense, yo era asesora de inversiones, yo traía fondos de personas a los fondos de inversión con los que yo trabajaba, pues uno piensa, pues para mí va a ser fácil. Pero resulta que me di cuenta que yo tenía unos problemas emocionales muy bravos y yo dije, mientras yo tenga esos problemas emocionales, no fluye. O sea, no hay forma de que yo tenga estómago ni corazón para enfrentar lo que pasa en los mercados financieros. Y la realidad fue que me quemé y quemé también la poquita plata que me quedaba. Estando de viaje, yo fui muy afortunada, había hecho contacto y bueno, por allá yo logré que personas como que me contactaran para que les ayudara en temas de redes sociales en sus estudios de tatuaje, que les ayudara con temas administrativos y alguna cosa así. Pues alguna cosa era que me hacían, no sé, 500 libras estando en Londres o 300 o 400 euros estando por allá.
Antes de irme, de lo poquito que me quedó de la separación, yo dejé pago el colegio de mi hijo todo un año, o sea, porque o sea, uno se va así de loco, pero pues también hay que ser responsable financieramente. El punto es que allá empiezo a darme cuenta de algo. Estando en una conferencia de la cual hablo aquí en el libro, un conferencista se para allá y yo dije, cuando yo vi todo ese fin de semana, yo resulté en un diplomado por cosas del Espíritu Santo y se los aseguro. O sea, yo no tenía pensado ir allá, pero alguien me escribió por redes sociales, una conocida, ni siquiera amiga, y me dijo, tengo unas entradas a un evento, no puedo ir, veo que estás acá, será que me compras las entradas? Cuando esa mujer me dijo cuánto valían las entradas, yo no, con eso sobrevivo 3 meses en Europa. O sea, no hay forma. Eso lo cuentas en el libro. Y le dije que le daba como el 10%, bueno, no tampoco, como el 20% de lo que valían las entradas, que era lo que tenía. O sea, pero fíjense, o sea, yo dije, algo puede pasar allá, o sea, me voy a arriesgar, si me toca medir la comida todos los 3 meses que tengo, pues los voy a medir. Y me fui. Y una de los ejercicios que hicieron allí, miren, yo vine a conocer en el año 2017 a Robert Kiyosaki, en el año 2017. Y es un hombre que lleva entregando contenido financiero y educativo durante muchos años. Y estando allá empiezan a preguntar que si uno sabía cuánta plata necesitaba uno para vivir sin trabajar. Y yo no me había hecho esa pregunta. Nunca. O sea, uno piensa, uno va como en piloto automático y uno dice, no, hay que trabajar y en algún momento nos vamos a pensionar. Y después, oh, sorpresa, empiezas a trabajar en el mundo financiero y empiezas a entender pues que el sistema de pensiones no es sostenible y una cantidad de cosas que él habló en el libro. Y yo dije, ese fue el primer como doble clic que hizo que yo empezara a construir algo. Pero no en ese momento, debo aclarar, o sea, no en ese momento se creó el método Burgess. O sea, pasaron muchos años porque es que las personas piensan que las oportunidades llegan una sola vez en la vida. Y yo les quiero decir que las oportunidades a uno le pasan por el frente muchas veces. El problema es que uno no está preparado para recibir las oportunidades. Y no me gustan las personas que le dicen a uno, no, es que no debes pasar esa oportunidad, amor. Si usted no está preparado, pues le tocó dejarla pasar. Porque ¿qué va a hacer? Y yo no estaba preparada en ese momento para todas las cosas que soñaba. O sea, yo tengo una compañía que se llama Money Mindset Solutions. Hoy somos más de 80 personas en esta empresa. Esto yo me lo soñé cuando tenía 22 años, sentada en la esquina de la cama de mi mamá con mi hijo de 3 años, jugando con él y hablándole a uno de mis hermanos recién renunciada de un trabajo, metiendo toda mi liquidación en el negocio. Y ese negocio obviamente no prosperó porque yo no tenía conocimiento, no tenía contactos, no tenía flujo de caja para estirarlo, para yo decir, ay, si me voy a dar el tiempito a ver si el negocio funciona. No tenía cómo. Pero agradezco que haya pasado de esa forma, porque si no, pues no estaría acá sentada contando esta historia contigo. Entonces, ahí nace, ¿cierto? En ese momento como que empiezan a hacer, como que empieza a florecer algo, ¿cierto? Y cuando yo digo empieza a florecer algo es porque muchas veces uno no sabe, sino con el tiempo es que se da cuenta de cosas. Yo no sé si ustedes han leído un libro 2 veces, yo me he leído el mío ya 3, porque uno lo escribe, pero una cosa es escribirlo y otra cosa es leerlo después de haberlo terminado. No, y es que uno no es el mismo. Y no saben. O sea, yo lo leo y yo, ay, le faltó esto. No, nunca va a estar contento. Imagínate que cuando lo terminé, el libro era mucho más largo. O sea, en lo que yo más tiempo me demoré en el libro, fue reduciéndolo. Porque la editora, pues claro, la editora me decía, como Clau, tiene que ser más light, pues porque la gente va a ver un libro así gigante y dice, no, pues pucha, eso no. Sí, no. Gracias. Entonces ahí empezó como la construcción de esta metodología que ya más adelante voy a contar de qué se trata. A mí me encantó porque el libro tiene son unas advertencias al estilo
de los libros de bienestar, de salud mental y esas cosas que dicen que este libro no reemplaza la terapia, pues este libro lo voy a leer. Este libro no constituye una asesoría personalizada, o sea, ni crean que eso está hecho a la medida que los no, o sea, cada uno tiene sus números distintos, sus experiencias de vida, su plan, todo distinto. El 2, uso de los simuladores y material interactivo. Recuerda que los simuladores son aproximaciones y no te garantizan resultados financieros definitivos. Ojo con eso. Tercero, complementa la lectura con otros recursos, otros libros, por ejemplo, que tú recomiendas muchos, y con asesores financieros, que también quiero hablar de eso porque tú dices, tenemos asesores, el coach para yo no sé qué, el asesor para la nutrición, el del ejercicio, el de deporte, el médico, en fin, Sí. ¿cierto? Pero, o las amigas, la tribu, no sé qué, los asesores, cuando uno tiene algo necesita las amigas, pero tenemos asesor financiero. Está bien. Responsabilidad personal en las decisiones. O sea, aquí, si usted va con los gastos hormigas, problema suyo, usted se endeudó, si usted llegó a la tarjeta de crédito al tope, al estilo Claudia al principio, o sea, esto no sustituye. Eso me gustó. Ah, bueno, y el quinto, un aprendizaje continuo. Eso solo el comienzo está libro. Entonces, ahí van las advertencias que hace Claudia en el libro, que me parecieron interesantes. Resulta que cuando yo tomo la decisión de iniciar este proceso de escritura, eh, pues para mí fue muy retador porque tú te encuentras con muchos autores de libros de finanzas, ¿cierto? Y cuando tomé la decisión de decir sí, lo voy a escribir, porque esto fue una invitación de intermedio de lectores, pues empecemos, porque yo pensé que yo iba a escribir una telenovela, una cosa así como, no sé, eh, Claudia y sus 50 maridos, o una cosa así por el estilo, pues, o sea, nada que ver con, o sea, yo pensé que iba a escribir una cosa, no de finanzas, sino como sobre mis historias de vida, o yo qué sé. Pero cuando empiezo a escribir esto, digamos que uno de los retos es, a mí me encanta la lectura, yo decía, o sea, yo he leído mucho contenido de personas que hablan sobre finanzas, pero que, o sea, que no es como tan aterrizado a nuestra realidad, a América Latina. Y adicionalmente, no solo eso, sino que son personas que provienen como de posiciones muy diferentes, es decir, personas que han tenido familias por lo menos con una situación económica que les ha permitido estudiar en grandes universidades pues famosas, eh, que han sido, mejor dicho, CEOs de X compañías, o sea, que tienen un entorno muy diferente. Y entonces, claro, cuando a ti te escribe una persona sobre eso, que nunca ha vivido en realidad en situación de carencia de austeridad, que no sabe qué es contar los pesos o tener que caminarse 2 o 3 kilómetros porque no tiene cómo pagar el pasaje, porque o almuerza o paga el pasaje, eh, pues claro, hablar desde esa posición en donde tú no sabes qué es carecer de algo es muy cómodo, porque entonces las cosas parecen más fáciles. Entonces uno dice, no, ahorre el 10% del ingreso. Por ejemplo, hay algo que dice Morgan Housel en la psicología del dinero y es ahorre sin importar para qué. Yo ese man no sabe cómo es la vaina pasa. Si uno no le pone, pero pues estamos en América Latina, si uno no le pone nombre a ese ahorro, se va a gastar la plata. Le resulta al amigo, no, es que este fin de semana nos vamos de fiesta para Provenza y se le fue la platica. Porque no tenía un nombre, no tenía un propósito. Y la gente, y otros que dicen, hay que eliminar los gastos de hormiga. No, no, no. Si uno elimina los gastos de hormiga, si uno no pone esa vaina dentro del presupuesto, qué mamera. Qué momento. Qué mamera. Dice en el libro. Y adicional, o sea, yo sé que es tener que pesar la comida graneada, que es estirar el sueldo para que a uno le alcance, que es tener que venderlo. Me han dicho, yo les vendía hasta una loca preñada, que había que vender por catálogo, que había que hacer mochilas, que había que hacer chocolates, que el almuerzo no hay que el hamburguesa, hágale. Entonces, hablar desde una posición de decirle a la gente sí se puede, desde ahí es distinto a decirle a la gente si se puede desde la comodidad de, ah, sí, tranquilo, ahorre el 10% del ingreso, pero ahorre el 10% ganándose un salario mínimo, por favor. O sea, ¿qué tiene que hacer una persona realmente para poder ahorrar? O sea, ¿cómo puede organizarse en sus finanzas y en su realidad para poder ahorrar? Yo sé que sí se puede, se puede. Yo le prestaba plata a mis hermanos mayores, ganándome el mínimo, pero generando ingresos extra. Porque si no se generan ingresos extra, no, yo hago las cuentas. Yo hoy hago las cuentas y yo digo, ay, bendecida estoy, que ya no vivo con un salario mismo.
Y si vive alguno de ustedes con un salario mínimo, pues hay que buscar cómo hacer plata adicional. Eso sí, gracias. El primer capítulo, el dinero que no tienes está en la información que desconoces. A mí me encantó porque es pura falta de información. Y hay una cifra, en Colombia solo el 28% de los adultos tiene conocimientos básicos de finanzas, según un estudio del Banco de la República. Eso lo deja uno pensando. Ese es el tema del asesor financiero, además, que estábamos hablando ahorita. Tú lo repites mucho. Este libro te ofrece un sistema práctico para tomar decisiones con confianza y hacer que tu dinero trabaje para ti. Mm, Hablemos de algunos términos que aquí empiezas a mencionar. Libertad financiera, el número dorado, y el método Vortex, pero eso lo quiero dejar para más para el final, porque el capítulo, al final hay un capítulo dedicado obviamente al método que tú creaste. Entonces yo creo que esos son los por el que el dinero trabaje para ti. También quiero que lo expliques. Explica un poquito sus conceptos, que en el primer capítulo los empiezas a mencionar y de ahí en adelante en todo el libro. Libertad financiera y número dorado están relacionados, pero no son lo mismo. Cuando a uno le hablan de libertad financiera, entonces uno está pensando en el gurú por allá, ¿sí o no? Montado en el yate, en su Ferrari, que se levanta y no tiene nada que hacer, sino que miremos a ver qué hacemos con la vida, ¿sí o no? O sea, a uno le hablan de libertad financiera y uno dice, uno se imagina una cosa así como inalcanzable. Y lo que yo me esa es la versión de Claudia Uribe. Es, para mí la libertad es tener la capacidad de yo decir, voy a renunciar a este trabajo porque me da la gana, porque no me lo aguanto y porque no quiero estar más ahí. Pero hacerlo con tranquilidad. O sea, hacerlo sentado diciendo, voy a renunciar, pero no voy a tener que salir a buscar y aceptar el primer trabajo que se me apareció porque no estoy organizado financieramente para tomar esa decisión. ¿A cuántos les ha pasado? O sea, yo sé, a mí me pasó. O sea, yo renuncié a un trabajo y 3 doritos después yo estaba por allá mandando hojas de vida porque supuestamente el emprendimiento maravilloso no funcionó. ¿Sí o no? Porque uno dice, es que no me copian en el trabajo. Hoy yo digo, gracias al cielo, a mí no me copiaron en el trabajo en el que tenía antes, porque si no, no tendría la compañía que tengo hoy. ¿Sí? Y me fui renunciando, no me sacaron, ¿cierto? Pero me siento afortunada de que eso haya pasado. Entonces, libertad financiera para mí es poder tomar decisiones tranquilas. Ejemplo, no le dan medicamentos a tu mamá, a tu hijo, no sé qué, en la EPS porque tenemos una crisis en el sistema de salud. Y que vos puedas decir, tengo la capacidad financiera para poder comprarle sus medicamentos. Eso es libertad financiera. Que vos puedas decir, me voy de vacaciones, voy a planear mis vacaciones, no hay, y no tuve que diferir las vacaciones a 24 meses en la tarjeta de crédito. Eso es libertad financiera. Libertad financiera es poder darle la educación a tus hijos o sea, que quieren. Y cuando hablo de que quieren, hago comillas. Porque, o sea, tampoco nos podemos poner a vivir los estilos de vida que vemos en redes sociales, porque entonces lo mandé a no sé dónde, lo mandé. Yo a mi hijo le pago hoy universidad privada. Y acá les hago una confesión. Me llamó hace 2 semanas a decirme que va a dejar la universidad. Yo en ningún momento le dije que tenía que entrar a la universidad. Ojo, no estoy diciéndole a las personas que no se formen en la universidad o que tomen una educación formal, porque eso no nos vamos a decir mentiras, nos abre muchas oportunidades. Sin embargo, el mundo se está transformando y hoy hay formas de generar ingresos desde cualquier parte del mundo tomando el contenido adecuado para uno saber qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Cuando él fue a entrar a la universidad, yo le dije, usted dígame, que además que yo no tuve esa oportunidad nunca en la vida, o sea, yo a quién le iba, resuelva mi amor a ver cómo hace para sobrevivir, o sea, se le acabó la comida, vaya a buscar dónde genera ingresos para poder comprar. El caso de él es completamente diferente. El caso de él es que tiene una mamá que tiene la capacidad de proveerlo. Y él me dice que va a renunciar a la universidad privada que yo he pagado durante 7 semestres. Entonces a mí me dio la gastritis, no sé qué, yo llevo, ¿qué hago? Porque a uno tampoco le enseña, o sea, no le enseña sobre finanzas y menos a ser papá. Hoy uno encuentra manual que para ser papá, que la educación, no sé cómo, que bueno, yo todavía tengo, discuto sobre ese aspecto. Mi hijo tiene 21 años, ¿no? Es decir, crecimos juntos literal, literal. El punto es que me dice esto y yo le dije, listo, ¿y qué vas a hacer? Porque
dentro de las condiciones, que esto hace parte, yo creo que la educación control y tenemos que dar a nuestros hijos, es, yo le dije, te patrocino hasta finalizando el año 2026. Después de ahí, tú tienes que ver qué haces. Él hoy genera ingresos, ¿sí? Y él está organizando su plan financiero de inversiones, hace inversiones básicas. O sea, tampoco se van a imaginar que es un experto, porque yo tampoco quiero presionarlo a que se meta en esa vida. Es decir, yo pienso que uno tiene que ir mostrando con el ejemplo, más no presionando a la gente, que pereza. Pero qué buen consejo para los papás. Ah, me gusta. Yo pienso que el primer ejemplo en la casa es uno. Ah, sí, Es decir, no se trata, por ejemplo, yo hago deporte, él hace deporte cuando yo estoy en la casa, pero porque vivimos en dos ciudades diferentes. Yo tengo casa en Cali, tengo casa en Medellín, para los que me siguen en redes sociales deben saber. Entonces, claro, yo paso 3 semanas allá, 3 semanas acá, y bueno, y viajo un montón. Entonces, cuando estoy con él, entonces él ya se alimenta bien, hace ejercicio, sale, no sé qué, pero cuando uno no está, claro, pero cuando uno no está, y yo no puedo vivir la vida por él. Tuvimos esta conversación y me dice, no, pues mamá, no sé, me voy a poner a trabajar. Y yo le dije, y ya manda, ya, y que ya estás mandando hojas de vida, ya no sé qué. Y me dice, sí, él es bilingüe. Y me dice, sí, ya estoy pasando hojas de vida, estoy postulándome para un cargo en el que me pagan $1.000. Y yo, pues pucha, ojalá a mí me hubieran siquiera pagado alguna cuenta parecida cuando yo recién empecé a trabajar. Y yo, ok. Y me dice, pero es que yo sí quiero estudiar, lo que pasa es que no quiero seguir estudiando esta carrera. Y yo, ok, ¿qué quieres estudiar? Él me dijo, quiero ser, o sea, él es artista, no sé qué. Y yo les digo una cosa, no se trata de la profesión. Él está estudiando diseño y comunicación. O sea, quiero que nos quitemos de la cabeza que la profesión es la que determina qué es lo que va a hacer uno en la vida. Quítense eso de la cabeza. Para mí, la universidad es brutal, porque eso a uno le da estructura, le da formación para la vida. O sea, pasar por una universidad es necesario. O sea, ojalá todas las personas tuvieran oportunidad. Pero debo decir que eso te prepara para la vida, pero no es lo que define qué es lo que va a ser tu futuro. Así es. Entonces, cuando él me dice, es que quiero estudiar en Bellas Artes, yo, mi amor, estudia lo que se lee la gana, lo que se lee la gana. O sea, crianza de gallinas, lo que sea, no me importa. Pero el punto es que si vas a empezar algo, pues lo terminas. Me dices hoy, vas a terminar. Y me dice él, ¿será que el patrocinio que tú me vas a dar hasta el 2026 me lo puedes guardar? Que yo voy a ahorrar para pagarme la carrera que yo quiero. Y yo, ese negocio me gusta, me parece justo. Yo le dije, te guardo el patrocinio que te iba a dar hasta el 2026, pero tú ahorras el resto de la plata para pagarte la carrera que tú te quieres pagar. Pero pagarte la carrera que tú te quieres pagar implica que también tienes que ahorrar para tu manutención. Porque es que el patrocinio incluye que manutención que ya. Porque si uno no presiona a los hijos, entonces uno tiene qué pena, si por aquí hay alguno de 30 que todavía está con los papás, me perdonan, que una cosa es estar con los papás porque uno está en la casa, porque uno es el pilar principal pues de la casa y los ayuda y los provee y no sé qué, todo bien. Pero si uno está todavía en sus 30 y está dependiendo económicamente de los papás, amigo, amiga, algo hay que hacer. O sea, creo que ya hicieron un trabajo muy extenso de haberlo cuidado a uno, porque criar hijos es bien difícil, bien retador, y uno ahí todavía con ellos. Entonces, a lo que yo voy con este tema es que pienso que hay mucho contenido que nosotros podemos adquirir, que está disponible para nosotros y que puede transformar nuestras vidas, que no nos cuesta tanto, ¿sí? Y que no le damos realmente importancia, no lo utilizamos, lo tenemos ahí. O sea, hoy tenemos la biblioteca de Alejandría, por la que peleó Alejandro Magno, etcétera, hace tantos siglos, disponible a un clic en nuestros celulares. Tenemos inteligencia artificial, que todo el mundo está diciendo que miedo la inteligencia artificial. Yo amo la inteligencia artificial. El punto es, uno tiene que prepararse para los cambios. Estamos en un universo, en un ecosistema que todo el tiempo está cambiando. Entonces no está en el que nos quejamos, en que es que el hijo me dijo que iba a renunciar a la universidad, entonces ahora qué vamos a hacer. O sea, ¿qué hacemos nosotros con las cosas que nos están pasando para que nosotros logremos obtener resultados que esperamos?
no estoy hablando de resultados buenos o de resultados malos, estoy hablando de los resultados que esperamos. Porque es que la gente piensa que las cosas que le pasan a uno en la vida se pasa a la gente porque qué pena, yo amo a mi gente de Colombia, de América Latina y demás, pero estamos en una posición de victimismo de que qué horror que el gobierno, qué horror que el empleado, qué horror que mi pareja, qué horror que no sé. Pero sí, qué horror que estás haciendo tú para que las cosas sean diferentes. O sea, entonces qué pena que a mí me preguntan una cosa y yo me voy por allá por las tangentes. Estábamos hablando de la libertad financiera y la libertad financiera justamente es, o sea, que tú tengas la posibilidad de vivir la vida que tú quieres, ¿sí? En las condiciones que puedes, pero bien, o sea, vivir para hoy y también vivir para construir tu futuro, porque tampoco se trata de que entonces voy a dejar de vivir hoy y de disfrutar, que porque entonces tengo que ahorrarlo todo para el futuro, no, porque es que la vida está hoy, pero el futuro sí o sí va a llegar. O sea, yo veo a mi hijo de 21 años y yo digo, pero ¿en qué momento pasó esto? O sea, yo que lo estaba cargando aquí todo lindo y mirándome así la cara, como, ay, tú eres lo máximo en el universo, después uno no es lo máximo en el universo para ellos, pero eso es libertad financiera. Y el número dorado está relacionado con la libertad financiera, pero ¿qué pasa? El número dorado es específicamente un dato numérico que básicamente dice, dependiendo de tu estilo de vida y de las proyecciones que tú tengas, cuánto dinero tú necesitas justamente para vivir. Pero fíjate que son datos diferentes. Una cosa es la libertad financiera para ti, porque la libertad financiera para Luisa no necesariamente es la libertad financiera para mí. O sea, habrá personas que si no tienen el Lamborghini último modelo, que si no se pueden pagar las uñas más caras cada 8 días, que si no se van de spa, mejor dicho, no hay libertad financiera. ¿Sí? Habrá ese tipo de personas. Bueno, mi amor, entonces trabaje para construir su independencia, su número dorado, trabaje para eso. Pero para mí eso no es libertad. Libertad es que yo tenga la capacidad de volver a empezar indiferente de dónde a mí me pongan y dónde yo esté. O sea, si uno realmente tiene la capacidad de volver a empezar desde donde sea y desde cero, eso es libertad. O sea, todo el mundo se pasa la vida con miedo de que lo van a echar del trabajo, con miedo de que va a perder la casa, con miedo de que va a perder el carro, con miedo de que va a perder la posición económica de no sé qué. Mientras uno tenga esos miedos, uno no tiene libertad. ¿Qué tal si eso no pasa? Y la verdad, ¿Qué tal si todo sale bien? claro, sí, ¿qué pasa? Si tú te preparas para que las cosas, la gente solo se prepara para que las cosas salgan bien. Ojo, para que las, no, la gente no se prepara para algo malo. Siempre está pensando que algo va a pasar malo. Sí, pero fíjate que las personas, aunque piensan que que puede pasar algo malo, pues si realmente nos preparáramos para eso, la gente nos estaría endeudando pensando en la gratificación inmediata de este fin de semana. O sea, las personas, cuando hablamos de finanzas, pues como que yo no sé, como que piensan que nada malo puede pasar. Solamente uno sabe que las cosas malas pasan cuando le llegó aquí, le está respirando en la nuca al banco llamándolo, acuérdate que tienes una cuotica pendiente de la tarjeta de crédito, es que diferiste por Flamingo la pintica de fin de año a 12 meses y acuérdate, no has pagado, llevas 2 meses sin pagar. Entonces, en realidad, si uno mira las estadísticas, las personas se preparan es para vivir una vida en donde no hay cosas malas que sucedan. Otra cosa es que uno esté así como, ay, sí, es que estamos en un país en donde las cosas no se hacen bien, pero entonces ahí yo no estoy hablando de miedo, sino estoy hablando de culpas, porque le estoy echando las culpas al resto. Entonces, son dos cosas diferentes. Número de grado es un dato numérico que uno saca, con el que empieza a construir el plan financiero y de inversiones del cual hablaremos después, pero la libertad financiera yo pienso que es algo distinto. Ya se los expliqué más o menos. Hay dos frases que me encantan y antes de pasar al segundo capítulo de mentalidad, que lo amé, me encantó, este tema del mindset, me fascina. Está en la página 23, lo quiero compartir. Dice que el dinero, o sea, ya lo leí, no es solo una herramienta para cubrir necesidades, sino un medio para construir una vida con propósito, que también lo dijiste muy al principio. Propósito. Y la página 26 hay otra frase que dice, la verdadera riqueza no proviene de lo que ganamos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. Bien, chéveres esas frases. Y aquí nos vamos al capítulo 2 de mentalidad, donde hablan mucho también de las creencias limitantes con las que todos venimos, de las experiencias, el entorno en el que hemos crecido.
y que obviamente nos afecta de cierta manera en todo el tema de la mentalidad, lo que tenemos acerca del dinero, que hemos oído que es una energía, que el dinero está, ¿cierto? Como decías ahora, las ganas, conseguir, o sea, las ganas hay que tener, lo que el dinero se consigue. Exacto. El dinero está, el dinero rota, el dinero fluye, el dinero está por ahí. Entonces, el tema de mentalidad, además que me llama mucho la atención que un libro de finanzas tenga ese tema de mentalidad. Y hay algo que dice la verdadera llave para ganar dinero, la mentalidad. Me fascinó. Fíjate que acabo de cerrar la última pregunta con el tema de que, o sea, uno realmente tiene libertad cuando uno no tiene miedo a perder. Y eso solamente se logra yendo adentro. O sea, todo el mundo piensa que para que uno tenga una buena relación con el dinero tiene que ser bueno en matemáticas, tiene que ser bueno con las inversiones. Y en realidad, lo primero es que uno tiene que ser bueno con las emociones. Si uno no tiene inteligencia emocional, uno no tiene la capacidad de soportar los cambios en el mundo. Y no me refiero a la volatilidad del mercado, sino, por ejemplo, cuando esa persona en la calle te pita detrás y tú te frenas, eh, pues como para joder al otro, ¿cierto? O sea, si tú no tenés inteligencia emocional, no sos capaz de enfrentar justamente ese tipo de situaciones. O cómo gestionar cuando tienes una diferencia con tu pareja. O el hecho de que estamos hablando ahora de echarle la culpa a las personas. Y hay una cosa clara. Nosotros somos el resultado del contexto en el que hemos crecido. Es decir, yo soy Claudia Uribe gracias a mi familia, gracias al entorno en el que crecí cuando era una niña, pero hay detalles pequeños que pueden hacer que tu experiencia sea completamente diferente a la de tu hermano, a la de tu mamá, a la del vecino, estando en el mismo lugar. Y les voy a contar algo. Resulta que mi familia, yo tengo 5 hermanos hombres, hablo solamente de 2 porque son mis hermanos naturales y los otros 3 son hijos del primer matrimonio de mi papá. Resulta que mi papá tuvo sus años dorados, los cuales yo no viví. Era contador, pero él fue contador empírico, es decir, a él su papá le enseñó la profesión de ser contador. Cuando él conoció a mi madre vivió con los hijos, pues con mis hermanos mayores, o sea, ellos vivieron, ellos 5 juntos, y resulta que esa fue una época pues bella para ellos, porque mi papá trabajó con empresas multinacionales, etc. Y luego llegan mis otros hermanos, o sea, mis hermanos naturales. Y de repente, en Colombia y en el mundo empiezan a pedir licencia profesional. Y él pasa de ser el líder contable de compañías a ser un auxiliar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él podía tener los 25 años de experiencia encima, pero no tenía un título profesional y él ya en ese momento tenía 5 hijos varones que mantener. Entonces, ¿a qué horas él iba a decir, ay, yo voy a estudiar? Y en ese entonces, ¿cuál que tu carrera por la noche? No había que tu carrera por la noche. Entonces, no había ni financieramente cómo hacerlo y tampoco había disponible en el mercado cómo decir él, ay, voy a homologar, ay, si homologar ahorita duro ahora, imagínense hace tantos años. Entonces ellos pasaron de tener una casa, 2 perros, carro, a vivir todos en una habitación. Eso yo no lo viví. O sea, el vivir en una habitación, yo viví rejuntada 2 familias en una misma casa, sí. Pero ¿qué pasa? Mis hermanos vivieron la experiencia de tener y perder. Yo crecí en una familia en donde no había. Entonces yo no me estaba preguntando por el carro que había, porque yo no lo tuve. O sea, yo no me estaba preguntando por el filete, no sé cómo, que alguna vez me comí, porque yo no lo tuve. Y tampoco se vayan a imaginar pues una cosa extraordinaria ni estrambótica, pues que mi papá vivía, no, o sea, una familia de clase media normal, pero es pasar de una familia de clase media normal a tener que vivir en un inquilinato, en una habitación, con todo arrumado en una habitación, o sea, 4 personas. ¿Qué pasa? Yo vivo una vida en donde, pues, si había bien y si no había, pues había que acomodar. Si había que comer toda la semana lentejas, arroz y huevo, pues eso era lo que había, guapanela, listo, es lo que hay. Pero no, yo no estaba, además que no había redes sociales para no compararse, ¿no?
porque eso sí me parece, o sea, es bien teso. Porque si, imagínense si uno adulto se compara. Yo a mi hijo le vine a dar celular a los 14 años y no se lo entregué antes porque me parece que es un daño gigantesco. O sea, ellos se comparan y mi hijo nació con una condición, entonces él se ve diferente. He tratado de trabajar la autoestima, lo que ustedes no se llegan a imaginar, pero igual el tema de compararse es muy teso. Yo no viví eso. Obvio, a pesar de eso, uno dice que uno no se compara, pero igual uno se compara en el colegio. Yo estudiaba en un colegio público, pero igual había el que iba con los tenis del colegio más bonitos, ¿sí o no? Bueno, pero no eran cosas estrambóticas. El punto es que eso hizo que nuestras historias fueran muy distintas. ¿Por qué? Porque mis hermanos tuvieron que responsabilizarse de la casa cuando mi padre fallece. Eso van a ser 30 años. Y resulta que pues a ellos les tocó empezar a trabajar desde muy jovencitos, o sea, 15, 16 años, y así nos fuimos todos, porque cada quien se pagó su carrera, ayudamos en la casa, nosotros vivíamos dos familias en una casa porque vivíamos arrimados en la casa de una tía, y cuando mi hermano mayor como que por fin consiguió su primer trabajito formal, dijo, nos vamos de aquí, pero pitados, porque no nos vamos a decir mentiras que compartir la casa con otra familia es muy difícil. Entonces, como nosotros éramos los arrimados, entonces era más arroz para el otro, más huevos para el otro, más carne para el otro. O sea, eso es duro. Yo vivía con un primito que somos como contemporáneos, y era muy chistoso porque, claro, entonces a él le daban más plata, los regalos de Navidad eran diferentes porque nosotros no teníamos, pero ellos sí, porque nosotros éramos los invitados. Entonces yo crecí con un reto. Y era, yo me acuerdo que si a mí me daban 500 pesos, a él le daban 1000. Y yo, ay, marica, ¿pero por qué? No. Ese reto hizo que yo dijera, ¿cómo hago yo para que esos 500 me conviertan en 1000? Y mi mamá nunca me dijo, ella me decía, no hay, pero ¿qué hacemos? Como, ¿qué nos inventamos para conseguir? Entonces nosotros vendíamos limones, naranjas, empanadas, lo que ustedes puedan imaginar. Yo a los 11 años me compré mi primera muñeca, que mi primito me dañó, y yo lo perseguí por toda la casa para darle con la muñeca. Porque yo me demoré 6 meses para ahorrar la plata para esa muñeca. Entonces, o sea, es que hasta se me encharcan los ojos de la rabia que todavía me acuerdo. Y yo decía, ¿pero por qué? Entonces, ¿qué pasa? Mis hermanos, cuento la historia de mis hermanos, porque ellos cuando tienen la primera oportunidad de generar ingresos, ellos querían volver a esa vida. Entonces, la mayoría del patrimonio que ellos construyeron, lo construyeron endeudándose. Entonces, el primer carro a crédito, la primera casa a crédito, el primer viaje a crédito, crédito y crédito. Y ellos para mí, o sea, yo lo admiraba a ellos. Yo decía, yo, que ama de casa, mi amor, no, mi amor, que igual que tu ama de casa, yo quiero ser como ellos. Y mis hermanos salieron a trabajar, mejor dicho, se echaron la casa al hombro, yo quiero ser como ellos. Pero como también lo estuve cerquita, viendo lo que tenían que sufrir, porque claro, mi mamá nunca trabajó, entonces ella no tenía noción del dinero y ellos ayudaban en la casa, entonces le entregaban a mi mamá y me vas a gastar, ay, repentinamente acaba la plata, porque además generosa, ¿no? Entonces le llegaba el vecino que, ay, no tengo no sé qué, y ella le daba. O sea, como si fuéramos los más millonarios. Uno contando los pesitos y ella dándole al vecino, al amigo, al hermano, al no sé qué, que no le alcanza. Claro, porque, o sea, ella no trabajó, entonces, no, o sea, es difícil decirlo, pero cuando uno no sabe, ojo, el trabajo en la casa es muy hijo de madre, pero uno no tiene noción del valor del dinero, del valor de lo que cuesta. O sea, ¿cuánto cuesta una hora de mi vida? Eso hizo que nuestras vidas fueran muy diferentes. Mis hermanos, entonces, o sea, ellos para emprender, ay no, qué terror. Uno de ellos sí se ha lanzado, pero ha pasado de que, claro, empieza endeudado, empieza con necesidad. Entonces, porque es que emprender con necesidad es muy berrado. Y uno dice, porque uno se vuelve esclavo del negocio. Cuando uno emprende con necesidad y se vuelve esclavo del negocio, que el negocio crezca es muy duro, ¿sí? Y no quiere decir que sea imposible, porque conozco historias en el podcast Finanzas al Desnudo. Si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. Yo he tenido invitados que han empezado y han empezado endeudados algunos. Pero, por ejemplo, cuando uno habla con aquellas personas que han logrado crecer sus negocios, no lo han hecho endeudados. Entonces ellos, su patrimonio lo han construido así. Yo dije, no puede ser así. O sea, mi vida no puede ser así. Pero yo crecí viendo oportunidades, no
desde la carencia, sino no hay que hacer para conseguir. Exacto. No es de, es que yo quiero eso y entonces lo voy a pagar, lo voy a diferir para obtenerlo ya. Mi posición era, tengo un problema, ¿cómo hago para solucionarlo? Y les digo una cosa, donde hay problemas hay plata. Si hay un problema para solucionar, ahí hay un negocio. De una vez se los digo. Ustedes ven un problema, ahí hay plata. La cosa es cómo soluciono yo ese negocio. Y no se queden cortitos, porque eso le digo yo al equipo que trabaja conmigo. Me dicen que aún tengo una idea. Y yo, pero me la tiene que quedar completa. Es decir, no me diga que hay un problema. Dígame, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuánta plata él tiene que invertir? ¿Cómo se va a monetizar? ¿Cuánto tiempo se demora? Pero no puede ser, eh, o sea, no puede ser que simplemente yo identifico que hay algo que está pasando. Entonces, fíjense que el contexto sí importa. Tener la misma historia, vivíamos en la misma casa. ¿Sí? Mis dos hermanos son empleados. Yo soy la única emprendedora y empresaria de la casa. Y ellos podrían serlo. Claro, son profesionales increíbles, pero mientras uno no tenga el estómago ni la capacidad que yo les decía ahora de uno decir, no me importa si lo pierdo todo, vuelvo a empezar, emprender puede ser bien difícil. Y lo otro es, yo me he dado cuenta y ya se los puedo asegurar, cuando uno emprende estando organizado es muy diferente a cuando uno emprende desde la necesidad y desde la carencia. Si yo tengo una buena idea y yo sé que va a ser un hit, si yo no tengo la capacidad de esperar, porque financieramente no me da, estando a esto de estar cerca de que el negocio reviente, voy a renunciar. Pero cuando yo tengo la capacidad de esperar, ahí es cuando la reviento, ahí es cuando la estallo. Que la mayoría no se hace espera. Así es. Y quiero terminar este capítulo de mentalidad con el último párrafo. Lo quiero leer completo, se lo voy a leer. Sí, me encantó el libro. Es que es un libro como que no parece de finanzas. Está escrito tan hermoso, además, Claudia. Recuerda que cada decisión financiera, más allá de ser un cálculo estratégico, es un acto de amor propio y un reflejo de cuánto te valoras. Cuida tus finanzas. Pero cuidar tus finanzas es priorizar tu bienestar, tu tranquilidad y tu futuro, que lo has hablado tanto. Transformando el dinero en una herramienta que respalde tus valores y metas. A través de una mentalidad de crecimiento basada en la disciplina y la consistencia, podrás gestionar riesgos, maximizar rendimientos y construir un futuro en equilibrio para ti y tus seres queridos. Qué mejor conclusión para ese capítulo de la mentalidad. Me encanta. Luego viene la importancia de la planeación financiera, donde empiezas a hablar de presupuesto y de saber manejar el dinero sabiamente. Aquí me quiero ir a la página 61. Sí, gestionar tus finanzas no se trata solo de ganar más dinero, sino de saber manejarlo sabiamente. O sea, preguntémonos eso. Hay una frase que yo siempre digo y es, no se trata de cuánto ganas, sino de cómo lo registras. Es increíble. Es muy porque la primera persona que para mí fue ejemplo fue un ingeniero de sistemas. Esperemos que Piensa que la decisión yo la subrayé. No se trata solo de ganar más dinero, sino de entender cómo manejarlo sabiamente. ¿Sí? Es la frase, es la frase. resulta que Tiene mucho. yo no sé, como en el año 2010 más o menos, yo estaba trabajando para un broker que vendía propiedad raíz en Colombia para personas en el exterior. Imagínense ustedes uno vendiendo propiedad raíz por teléfono. Y se hacía. El punto es que conocí a un ingeniero de sistemas y yo me acuerdo que él no se ganaba mucho dinero, pero yo no había conocido una persona tan juiciosa como ese hombre con la plata. Que vayan por favor al parqueadero, que vayan por favor al parqueadero. La cosa es que el man viajaba con su esposa, construyó su casa, o sea, era impresionante, invertía. O sea, yo me acuerdo cuando a mí me hablaba como él me decía, no, que acciones de Ecopetrol, y yo, ¿qué? ¿Eso qué es? O sea, pero perdida en el limbo pues con el tema de las inversiones, ¿no? Y él para mí fue una inspiración porque él me mostró, él me decía, no, Claudia, si yo no tengo para pagar, o sea, él tenía tarjeta de crédito, yo ya había pasado en ese momento por mi crisis con la tarjeta de crédito y él me decía, Claudia, si yo no tengo cómo pagarlo ya, yo nunca utilizo la tarjeta de crédito. Solamente uso la tarjeta de crédito si yo sé que tengo para pagar, si no, no la uso. Muy buena Y yo, recomendación. y lo otro era que el tipo simple, él se organizaba y decía, no, es que tenemos este objetivo.
el tema de ponerle nombre a los objetivos financieros. Y él decía, no, nos vamos en diciembre para Panamá, entonces estamos ahorrando en en X lugar, es decir, había un objetivo, había un propósito. Y este hombre, o sea, se ganaba menos dinero que que el jefe, o sea, que muchas otras personas que estaban en la organización, y él se daba la vida que uno no me decía, pero no. Él era muy organizado. Y se los digo como asesora financiera. O sea, yo he asesorado personas que se ganan, o sea, uno se sueña, uno dice, ay, yo quiero ganar toda esta plata. Pero le deben, o sea, le tienen empeñada el alma a las entidades financieras y pierden su fuente de ingresos y se les acabó el estilo de vida y se tienen que ir a vivir a una habitación, o sea, compartiendo con otras familias y demás. Entonces, ¿y por qué les digo esto? Porque en realidad no se trata de que uno necesite una cantidad exorbitante de dinero para tener un buen estilo de vida. Es que el dinero no compra la felicidad, pero se parece. ¿Sí o no? El tema es cómo administro yo lo que tengo para que eso que tengo me dé felicidad y que yo no esté todo el tiempo, ay, es que yo quisiera. Si quiere, puede. Es decir, quiere, quiere, la gente dice, es que no me alcanza con lo que tengo, amor. Solo hay dos opciones, o disminuye los gastos o incrementa los ingresos. No hay, o sea, no hay otra salida. Y si ya no hay forma de disminuir los gastos, pues ¿qué nos vamos a poner a hacer? ¿Qué habilidad vamos a desarrollar? ¿Qué entrenamiento vamos a tomar para aprender a generar una nueva fuente de ingresos? Porque hay otra cosa que yo sé que probablemente hablemos más adelante, pero que quiero traer acá, y es que las personas piensan que invertir, o sea, que van a invertir y se van a hacer millonarios de la noche a la mañana, ¿sí o no? Entonces, por eso es que hay tantas personas que se han metido en pirámides, entonces que Omega Pro, que GoArby, que no sé qué, y entonces no, claro, a mí, mis amigos del sector financiero. Una oportunidad maravillosa, y yo, ay Dios mío, santo bendito, yo no sé dónde fue que trabajaron, no estudiaron, o qué les está pasando. Y entonces que no, que tú metes y que en 2 meses no sé qué, yo, amor, de eso tan bueno no dan tanto. Y lo otro es que yo les digo una cosa, simplemente por valores, porque hay gente que entra en las pirámides sabiendo que es una pirámide y dicen, es que si yo entro de primeros voy a ganar. Miren, amores, yo lo único que les digo es que el dinero es energía y dependiendo de cómo yo conviva con esa energía, también son las cosas que suceden en mi vida. Entonces puede que hoy no pase nada y que tú sacaste tu platica de allá sabiendo que estás metiéndote en una pirámide, pero tú estás jugando con la plata de otras personas. Estás jugando con la plata de otras personas. Porque la pirámide funciona siempre y cuando haya personas en la base. Pero cuando las personas de la base empiezan a ser menos, pues la pirámide se cae. De hecho, así funciona el sistema pensional en Colombia. No se espanten y lean el libro para que entiendan. Pero el punto es que, o sea, tenemos que tener mucho cuidado en cómo administramos nuestro dinero. Porque uno puede tener un muy buen estilo de vida. O sea, uno no tiene que ser multimillonario para viajar. Uno simplemente tiene que ser organizado. De hecho, aquí les doy un tip a los que les guste viajar o los que quieran empezar a viajar. ¿Saben yo cómo logré mantenerme 1 año y 2 meses viajando por Europa y gastar lo menos posible en hospedaje? Con comunidades de viajeros. Me quedé gratis en 16 países. Entonces, una de ellas se llama Couchsurfing. Ahí les tiro el dato para que se inscriban. Yo recibo en mi casa personas de otros lugares y yo me quedo en la casa de ellos cuando viajo. Entonces, comunidades colaborativas. En lo que uno más se gasta en un viaje es en el hospedaje. ¿Y en donde uno menos está? En el hotel. Entonces, en eso es en, por ejemplo, cosas que les dice una asesora financiera, por favor, en lo que menos gasten sea en eso, a no ser que se vayan a estar en un resort, pues, o sea, que me va a quedar en el hotel. Listo, gastes la plata. Pero si no, hay otras alternativas. Me gustó mucho, Claudia, el tema de los mitos. Entonces dices que vamos a derribar algunos mitos sobre los presupuestos. El primero, si quieres ahorita los desarrollas un poquito, son 4. No son una cárcel, los presupuestos respaldan la espontaneidad, son un acto de amor propio. Qué hermosura. O sea, lo que yo les digo, esto en un libro de finanzas uno nunca esperaría encontrar. Y el cuarto es que te empodera.
Bueno, una cosa, Luisa. ¿Quién de ustedes se considera un negocio? Levanten la mano. Todos. No todos, tengo 4 por aquí, 5. Bueno, y entonces, ¿por qué no nos administramos como un negocio? Voy a hacerles una pregunta y me levantan la mano. ¿Quiénes se consideran una buena alternativa de inversión o no? Amor propio. Tengo 5, 6, 7. Listo. Si yo voy a revisar sus estados financieros, ¿sí? Yo soy inversionista y voy a invertir en sus negocios. Ese negocio tiene flujo de caja. Me levantó. Diga que sí. Listo. Tengo 3 aquí que me levantaron la mano. ¿Cuánto patrimonio han construido en los años en los que han trabajado? O sea, ¿realmente ha sido una buena construcción de patrimonio? Estas son cosas que las personas no se cuestionan. Y entonces administramos nuestro dinero como yo no sé, como con las patas, como decía mi mamá. Y la realidad es que nosotros somos un negocio. Nosotros somos el activo principal de nuestro negocio. Y aquí les digo una cosa. Les hablaba ahorita que las personas se quieren volver ricas invirtiendo. No va a haber activo activo tan bueno como ustedes mismos. O sea, ustedes son los que tienen la mayor capacidad de producir dinero. Y eso difícilmente va a poder ser reemplazado por una alternativa de inversión. La única forma de que eso pase es con el tiempo, con la malla del interés compuesto, etc. Porque yo digo que un acto de amor propio, uno monta un negocio para que esa vaina no dé utilidades. ¿Cierto? Bueno, uno monta un negocio con el fin de que eso tenga utilidades, que sea atractivo para que yo pueda atraer inversionistas. Pero resulta que yo no me veo a mí misma como una buena alternativa de inversión, porque no estamos acostumbrados a eso. Cuando yo me veo como un negocio, entonces yo entiendo o sea, ustedes creen que el dueño del negocio o el dueño del chuzo no sabe qué está pasando con su negocio. Ese personaje sabe cuánta plata entra, cuánta plata sale, cuánto en utilidad tiene, cuánto está pagando en impuestos, ¿sí o no? Ve por allá que se le escuadró la nómina y que ve, y nosotros porque estamos pagando tanta plata en las vacaciones de esta gente o esta fiesta de fin de año, ¿por qué nos salió tan costoso? Pero nosotros nos vamos de vacaciones, nos excedemos con los gastos de las vacaciones, y pues, ni modo, difiramos eso, ahí, tarjeta de crédito, ching, libranza. Solo 100.000 créditos mensuales. Eso es lo que hacemos. No nos vemos como un negocio, ¿sí? Entonces, esto no se trata de que nos volvamos ni contadores, ni que nos volvamos los expertos pues, en finanzas, pero es que es su negocio, ustedes son su negocio. Entonces, ustedes tienen que cuidar ese negocio para que ese negocio realmente sea productivo, para que sean atractivos, porque yo les digo una cosa, o sea, no nos vamos a decir mentiras, pero o sea, para conseguir pareja uno también tiene que mirar esa vaina. Uno debería mirar, antes debería mirar el historial de data crédito. O sea, espérese un momentico, calme. Fírmeme aquí. Antecedentes. Y revisar el historial de este parce, sí, seriamente. Por experiencia propia. Lo digo por experiencia propia. Entonces, uno debería revisar, porque entonces uno resulta, porque es que la persona con la que uno se une es un socio. Y si ese socio no tiene buenas finanzas, escúchenme bien, uno siempre está hablando de que cuando uno se casa, eso es una empresa y es una sociedad, pero entonces, a ver, ¿quiénes se están uniendo? Se están uniendo dos negocios. Si uno es rentable y el otro no es, el que no lo es se encarga de sangrar al otro. El que no lo es se encarga de sangrar al otro. Entonces necesitamos vernos a nosotros mismos como un negocio para poder tener una buena relación con nosotros mismos y con los demás. Cuando uno tiene y cuando estoy hablando de relación con otros mismos, o sea, uno piensa es que las finanzas es simplemente números. Yo les dije ahora, el dinero es energía. La energía fluye. La cosa es qué tan buen canalizador es uno de energía. Seriamente, qué tan buen canalizador es uno de energía. Porque entonces, ¿qué pasa? Hay algunos canalizadores que no son capaces de reproducir lo que les llega. Reproducir, o sea, hacer que esa energía crezca. Sino que son simplemente conductores. Por acá llegó y por acá fue. Es lo que pasa en la mayoría de los casos. Pero cuando yo realmente
soy un buen administrador de esa energía, lo que empiezo a hacer es hacer abundante, abundante. Y la abundancia no se trata de la cantidad de dinero que yo tengo en el banco, se trata de la cantidad de libertad que yo puedo lograr con lo que tengo, que es muy diferente. O sea, la libertad de la que les hablaba ahora, la libertad de poder tomar decisiones, la libertad de poder emprender, la libertad de poder... Ojo, yo no estoy diciendo que todo el mundo en el universo tenga que ser emprendedor ni que tenga que tener su negocio. Si yo ya como empleado sé que yo soy un negocio y que ese negocio debe funcionar, pues entonces yo entiendo si el trabajo que tengo funciona o no funciona y cómo uso ese trabajo que tengo para organizar mi vida y tomar decisiones que me favorezcan a mí como negocio para el futuro. Ah, listo, este es un periodo de mi vida, este es el apalancamiento que yo necesito para organizarme financieramente, lo voy a amar y lo voy a desarrollar con amor, porque miren una cosa, cuando uno no hace las cosas con amor, uno está viviendo una pesadilla. Entonces me tocó ser mesera, hágalo con amor. Yo fui mesera, muy mala, pero fui mesera. Pobres los clientes que atendí. Trabajé en vigilancia, o sea, es de esos que lo requisan a uno en los bares. Y esa fui yo. Hice postres por allá en restaurantes, fui lavalosas. O sea, lo que ustedes se van a imaginar. Mochilera. Mochilera. El punto es que hay que hacer las cosas con amor, porque uno es el que toma la decisión si se carga la cruz o no. Uno decide cómo ve las cosas. Entonces, está lloviendo y ay, qué pereza, está lloviendo. O uno dice, ay, qué rico que está lloviendo. Hemos tenido reuniones por las lluvias, obviamente, pero el punto es, yo soy quien tomo la decisión de cómo percibo la realidad, ¿sí? Y no voy a decirte que es que si te pasa algo malo no tienes derecho a lamentarte, a llorar, lo que sea. Claro, es que a uno le duelen las cosas, a quien no. O sea, es como que lo pellizcan y ay, no, no pasa nada. No, obvio, uno siente, ¿cierto? Uno es humano. Pero uno es el que tiene el poder de transformar la realidad que tiene, en la que está. Me encanta. Me encanta también es que todo el libro de Claudia es tan claro, te va llevando. Entonces, en el presupuesto, ¿por dónde empezar? El paso uno, realiza una auditoría completa de tus gastos. Paso dos, organiza tus datos. Así, paso tres, paso cuatro. Luego, clasificación de gastos básicos para empezar. Vivienda, transporte, comida, salud, entretenimiento. O sea, miren, paso cinco. Luego ella te hace aquí un ejemplo práctico de presupuesto. Tiene un QR para hacer el flujo de caja. Creación del balance general personal, los activos, que son, los explica, los pasivos y patrimonio neto. Te pone el cuadrito, te pone los ejemplos. O sea, miren aquí también la fórmula, ingresos por activos productivos sobre total de ingresos. O sea, el libro te va llevando de una manera que hace que el dinero trabaje por nosotros. Quiero, o sea, realmente es una ABC para los que quieren saber o para los que ya tienen algo de experiencia y lo explicas de verdad. Esta explicación me gustó muchísimo. Puse aquí lo de la página 81, indicadores financieros, las herramientas de diagnóstico para tu libertad financiera. Esta parte también me encantó. Y quiero que aquí nos vayamos a el fondo de imprevistos y el oxígeno. ¿Cómo se llaman las reservas de oxígeno? Esas son súper interesantes. Y está tu experiencia en Brasil, por ejemplo. A cualquiera le puede pasar lo que te pasó en Brasil. Experiencia reciente, reciente. Cuéntanos esa experiencia. Pues no, porque yo no le estoy dando un sentido malo o impositivo a la palabra imprevisto, simplemente es algo que yo no tengo esperado que suceda. Y ese no tener esperado que suceda puede ser un viaje a Punta Cana con una amiga o puede ser botar el celular en un viaje en Brasil. O sea, esas son dos experiencias que las dos las viví el año pasado y fue muy chistoso porque yo no había hecho uso de mi fondo de imprevistos desde hacía mucho tiempo. Y resulta que el año pasado, en enero del año pasado, me dice una amiga
que si estás viendo eso, te amo, te adoro y tú sabes quién eres. Me dice, es que quiero ir a celebrar mi cumpleaños a Punta Cana, mira que todos vamos a ir, que yo no sé qué. Y quiero contarles que yo me organizo también, que yo en el año sé qué viajes voy a hacer del 1 de enero al 31 de diciembre. Y todo lo contemplo dentro de mi presupuesto. Entonces yo le dije, pues yo no tengo ese viaje dentro de mi presupuesto. Y ella me dice, y entonces, ¿a qué carajo es el fondo de ingresos del que tanto hablas? Y yo, ay, el tiro por la culata, ¿sí o no? Y yo, bueno, entonces yo, bueno,